Creo que Ángel ya está. Ok, pues muy buenos días, bienvenidos sean todos. Vamos a ver esta sesión de la Tanaj transliterada al español. Estamos viendo Bereshit. Recuerden, Bereshit significa Génesis y pues es en inicio, es en principio. Ya hemos estado analizando varias de las palabras, su gematría, su valor, su pronunciación, su simbología en jeroglífico. Y bueno, la sesión anterior nos quedamos en es capítulo 1, versículo 10, y nos quedamos precisamente en la parte de que, pues bueno, se separaron mares y de los mares, y llamó Dios seco a lo seco tierra y al conjunto de las aguas mares, viendo que era bueno. Pues bueno, por ahí hicimos alguna anotación de que la palabra Hashamayim, que es precisamente cielos, pues ya incluía lo de las aguas, porque no, las aguas aparentemente no las creó en ningún momento, simplemente pues ya nos las hicieron presentes así de buenas a primeras. Y bueno, esto es porque la palabra Hashamayim está terminando con Mem Sofit, y la Mem siempre va a significar aguas, ¿ok? Entonces, de hecho, la palabra Hashamayim la tenemos aquí. Entonces, aquí tenemos una mem intermedia, aquí tenemos la mem Sofit, y va a cambiar su valor numeral y un poquito su significado. Me estabas por ahí comentando, Violeta, que parece que Ángel ya está conectándose. Bueno, ya tengo aquí la vista del panel del chat. En cuanto conecten, lo admitimos. Ok. Es que creo que estaba esperando acceso. No tengo aquí en Zoom tengo la vista de los participantes, y me sale cuando alguien pide el acceso. No me ha solicitado. A lo mejor se está metiendo al otro curso. Ajá. Mándale el link, ¿no? Por favor, mándaselo por WhatsApp. Sí. A lo mejor está entrando al link del de las 10 de la mañana. Dice Emma también. ¿Emma también? A ver, vamos a ver. A ver, permítanme tantitito. Le reenvío esto a Emma. Ok, bueno, ya les mandé el link para los que están en Facebook Live, también no hacérselos tan tedioso. Ok, entonces quedamos en que se habían separado las aguas de las aguas, y pues bueno, eso era algo bastante curioso, ¿no? De cómo carambas vamos a separar aguas de las aguas. Estábamos hablando de la mente superior o la mente universal con la mente humana, ¿no? Y estábamos viendo que pues efectivamente la Tierra ya estaba creada, el agua ya estaba creada antes que la Tierra y los cielos, o a la par con los cielos, y se refiere a toda la memoria neuronal de los homínidos, que van a ser los mares de tiempo, ¿no? Porque pues, efectivamente en el Bereshit nos los vienen narrando como si fuera y día 1, y día 2, y día 3, como si eso fuera posible, digo, cuando realmente pues el homínido tardó más de 4.2 millones de años para poder llegar a ser lo que es el hombre moderno, ¿ok? Entonces, al decir mares, estamos hablando de un conjunto enorme de generaciones, y que es en donde vienen precisamente esos saltos evolutivos. Según la ciencia, desde que aparece el primer, estos saltos entre el homínido, el pitecántropo, al hombre al Homo sapiens, pues en estricta teoría tenemos ya más de 5,000 generaciones. Imagínense toda la información genética que tenemos en nuestro ser. Entonces, más adelante vamos a ver cuando, bueno, no creo que nos dé tiempo de verlo porque es en el Nuevo Testamento, pero en algún momento Jesús se reúne con sus discípulos dando sus enseñanzas,
y empieza, pues ya saben, el Sanedrín empezaba a cuestionarlo y es cuando él le dice, antes de Moisés yo ya era, o yo soy desde Moisés. Entonces la gente decía, bueno, ¿cómo usted está loco, no? Si Moisés fue hace más de 3.500 años. Entonces, eso es porque efectivamente, pues sabemos todo el linaje, que es lo que ahorita vamos a llegar a ver en algún momento en Génesis, de cómo sale todo el linaje a partir de Shem, y luego de Shem viene siendo a través de Lot, y bueno, cómo viene llegando para llegar a, bueno, viene Lamed, viene Enoch, vienen todos ellos, y desde ahí viene Noé, y luego sale la genealogía para llegar también a Moisés, y de Moisés salen las casas para después hacer bueno, viene con Abraham, ¿no? Lo de las casas que vienen antes ¿cómo se llama? De Moisés, de Noé, perdón, que precisamente, pues bueno, traen la genética. Entonces esa es la intención. Por eso es importante distinguir que son los mares. Los mares es precisamente, ya lo habíamos platicado el otro día, cuando hablamos de mares, estamos hablando precisamente de Binah, que es el entendimiento. Porque precisamente Binah, uno de los nombres que se le asocian a Binah es Maraj, la gran mar también, y de ahí también se deriva el nombre de María, ¿ok? Pues muy importante también María en los nombres. Entonces, viene todo esto de Binah. Recordemos, algo muy, muy, muy importante. Voy a quitar tantito la Tanaj. Cuando estamos hablando ahorita de Bereshit, Bereshit ocurre aquí, en Keter. En Keter, a la altura del sendero 11, que es precisamente loco, que curiosamente lo vamos a ver el día de hoy a las 10 de la mañana en la sesión de Tarot. Aquí es en donde aparece la emanación, ¿ok? Para llegar a Jochma. Jochma es el paraíso. Jochma es el paraíso. Y este sendero, donde está la emperatriz, lo estábamos platicando en la sesión anterior, es precisamente el jardín del Edén, ¿ok? Entonces, aquí tenemos lo que viene siendo la creación a nivel cabalístico, a nivel árbol de la vida. Recordemos que este es el reino de Atzilut, ¿ok? Y vamos a pasar después a Binah, que es en donde estamos con Maraj, con los grandes mares, ¿ok? Emma ya se conectó. Quien no se ha conectado es Ángel Violeta. Ya también Emma me comenta por aquí en el chat que estaba en otro link. No sé si le puedas decir a Ángel que pues es en este. No sé sí, en cuál se porque de hecho metió. ahorita ya lo etiqueté también en el Facebook Live para ver si ahí se puede conectar. Ok. A ver. Perfecto. Ojalá que sí se pueda conectar. Bueno, entonces nos habíamos quedado en esa situación de los mares. Déjenme, regreso al archivo. Sí ven bien la pantalla y todo, ¿verdad? Bueno. Sí, se ve. Ok, perfecto. Bueno, entonces, y a eso se refería en el versículo anterior. Ok, y después en el 11, lo tenemos precisamente aquí, Vayomer Elohim Tatshe Haaretz Deshe Esev Masriach Será Etz Prioshe Perilemino Asher Sar Ovo Al Haaretz Vallejigen, que viene a ser la traducción. Aquí viene un poquito enredada. Recuerden que aquí es transliterada tal cual. Las conjugaciones en hebreo pues no existen como tal, tenemos que hacer las interpretaciones y acomodarlas. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba, planta con semilla, árbol frutal, productor, fruto para su clase, que su semilla en él sobre la tierra, y fue así. Las Biblias tradicionales nos manejan, y dijo Dios, produzca la tierra hierbas, hierba que dé simiente, esta es una palabra clave, árbol de fruto que dé fruto de su especie, cuya simiente esté en él, sobre la tierra, y fue así, ¿ok? Aquí, lo que nos está queriendo decir
es que derivado a la intervención, recordemos que las intervenciones no fueron en una sola exhibición. O sea, a los que están conectándose ahorita en Facebook Live, a lo mejor les va a caer de peso lo que vamos a estar platicando. ¿Por qué razón? Es muy sencillo. En Bereshit no estamos hablando de la creación del mundo físico como tal del planeta Tierra, ni del sistema solar, y mucho menos de la galaxia. Todo eso ya estaba creado mucho antes de que los Elohim, que de hecho tenemos aquí la palabra, ya lo expliqué en su momento, pero lo retomo rapidísimo para aquellos que están conectándose a través del Facebook Live. Elohim es el plural, ¿ok? Y debería ser dioses, pero vamos a tomarlo como creadores, porque la verdadera esencia, la verdadera naturaleza del creador, la tenemos más allá de Keter, la tenemos en los Ain, en el Ein Sof, Ein Sof y Ein Sof Or, ¿ok? Lo tenemos en los Ain. Entonces, los dioses creadores realmente están aquí, que se les llaman Elohim, pero vamos a llamarles dioses creadores, son dioses menores, o sea, y esto que no les espante y que no les cause nuevo. Todos los panteones, incluyendo la mitología griega, por ejemplo, les habla de dioses mayores y dioses menores, ¿no? Tenemos en el panteón a Zeus, y de ahí van saliendo sus hijos, que son dioses menores, y además tenemos algo que es muy importante, tenemos semidioses en el panteón griego, ¿no? Bueno, no nada más en el panteón griego, también lo vamos a tener en el panteón egipcio, lo vamos a tener en el panteón romano, lo tenemos en el panteón azteca también, tenemos en todos lados. Entonces, debemos entender que ya estaba hecho el mundo material, el mundo físico. Cuando están hablando de eso es que llegaron a este mundo ciertos entes que venían, aquí no nos dice el árbol de la vida, aquí Keter nos selecciona la Vía Láctea, en este símbolo nos está hablando de la Vía Láctea, pero toda esta información viene desde Andrómeda, y aquí tenemos en Jochma, tenemos lo que es el zodiaco, la rueda de la fortuna, el zodiaco, que son la influencia de las estrellas, o sea, vienen de ahí. De hecho, recuerden, en los egipcios nos dicen que vienen de Sirio, los dioses de Egipto, ¿ok? Y realmente vamos a ver que es un poquito más complejo, ya lo he explicado en otras sesiones, no quiero meterme otra vez en eso, pero realmente tenemos, los creadores venían tanto de Casiopea, de Andrómeda, como precisamente de las Pléyades, también tenemos por ahí, y pues teníamos, es como si ahorita hubiera un laboratorio internacional, ¿no? Vamos a hablar a lo mejor de la Estación Internacional, Estación Internacional Espacial, o del CERN. Son científicos de varios lados del planeta. Bueno, pues aquí fueron científicos de varios lados del universo, o sea, que vinieron, su objetivo es ir sembrando la vida. Llegaron a sembrar la vida a este planeta, pero no la trajeron de la nada no sale nada. Tomaron una raza endémica y la empezaron a manipular genéticamente. No se espanten, lo mismo hacemos con el plátano. El plátano hoy en día es un producto bastante más grande de lo que era originalmente. El plátano era una cosita así chiquita, ¿ok? Y ahorita están tratando de manipularlo genéticamente para que ya no sea tan curvo, sea largo, porque pues por efectos de carga y de transporte es muchísimo más rápido. Entonces, eso se vino haciendo desde hace miles de años. Entonces, la creación aquí, no estamos hablando de generación espontánea, no estamos hablando, vamos a ver la Tanaj, sí en su interpretación en hebreo, pero vamos a verla no tan dogmática. Les repito, si lo viera un rabino tradicional, me corta la cabeza y me ofrecen sacrificio, y 1000 cosas más podrían pasar, ¿ok? Entonces, los Elohim, que aquí está la palabra, es plural, ¿ok? Entonces, ellos vinieron a manipular genéticamente. Entonces, para que esa manipulación, ese resultado se pudiera dar, pues no fue inmediato, no llegó y dijeron, vamos a agarrar este tlacuache, que esa fue precisamente una especie más o menos así, de donde salieron todos. Se los he estado también manejando, déjenme retomo con esto. Permítanme. Para que se pudiera dar esto, antes de este changuito, había otra especie, tipo ratón, que empezaron a manipular y de ahí empezaron a salir, ¿ok?
Nosotros no es que descendamos del mono, no, descendemos todavía de un animal muchísimo más anterior al mono, pero fueron modificados genéticamente para que pudieran ser. O sea, ya lo he explicado, si quieren chequen en las otras cápsulas para que vean el proceso de la evolución. Posiblemente lo retomemos, pero ahorita vamos a darle celeridad. Simplemente era para meter en contexto. ¿Ok? Entonces, para que eso se diera, tuvo que haber varias intervenciones. Por eso habla de, y fue el día 1 y fue el día 2. O sea, te están hablando de periodos de tiempo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estuvo ocurriendo. Bueno, ahora, ya lo leímos literal, como dicen ahora sí, como dicen los chavos hoy en día, ¿no? Ya lo leímos literal y tiene un poquito de desorden, ya lo leímos conjugado y que significaba precisamente eso, ¿no? Que producieran la tierra hierbas que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto de su especie, cuya simiente esté en él sobre la tierra, y fue así. Pero no está hablando ni de las plantas, ni de los árboles, ni de nada. Está hablando de nuestra genealogía, precisamente. Ya vieron ahorita, bueno, era diferente, ¿no? Ahorita ya lo tenemos hasta el Homo sapiens sapiens, pero tomemos como referencia esa. Lo que quiere decir aquí es que dejaron que se reprodujera el australopiteco para ver si la creación iba cumpliendo con las expectativas. Y al parecer, pues iba cumpliendo con las expectativas, ¿ok? Entonces avanzamos al 12. Aquí estamos en el 12. ¿Ok? Batotseja aretz de she esef masria será leminehu veetz ose priasher sar ovo leminehu vayar Elohim kitov. Que, si lo traducimos literalmente, es y produjo la tierra hierba, planta con semilla para su especie y árbol, productor fruto que es su semilla en él para su especie. ¿Ok? Y vio Dios, qué bueno. Ok, lo que nos manejan, o como lo traducen las Biblias oficiales, es, y produjo la tierra hierba que da simiente de su especie, y árbol que da fruto cuya simiente está en él, según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¿Ok? Está ahí entrando Angelito. Vamos a darle entrada. Ok. Está entrando Ángel. Muy bien. Esto viene a reforzar lo que estábamos platicando en el versículo anterior. O sea, cierto experimento, cierto espécimen, vamos a llamarle, muy buenos días Ángel, cierto espécimen ya estaba empezando a dar resultados, entonces lo empezaron a dar. Y cuando hablamos de árbol, estamos hablando de su árbol genealógico. Su árbol genealógico empezó a dar fruto y la simiente de él ya estaba según su especie. ¿Ok? Repito, no me quieren creer, no nada más lo vean a través de la Biblia, veanlo a través del Popol Vuh, cuando nos habla de la creación precisamente del hombre, cuando los dioses, y nos lo dice así, los dioses se reunieron y crearon al hombre de madera, crearon al hombre de palo, crearon al hombre, me parece que creo que algo de pájaro también, que eran como pájaros, y poco a poco fueron viendo que unos cumplían y otros no cumplían. ¿Por qué? Porque había algo en su interior que no les estaba permitiendo. En el Popol Vuh nos dicen que los de piedra eran muy duros, no tenían corazón. Los otros eran muy rígidos. Los otros eran muy soberbios y entonces no les iban a hacer caso hasta que los hicieron de maíz, semen y sangre. Esa nos narra la leyenda del quinto sol con Quetzalcóatl. Y al hablar del maíz, repito, no estamos hablando del maíz que nos comemos en las palomitas o en el elote. Estamos hablando de que nos está dejando ver que es un producto nativo, es materia prima de la tierra en donde está. ¿Ok? Los aztecas lo tropicalizaron a maíz porque pues ellos manejaban mucho el maíz, pero si fuéramos a lo mejor a China nos dirían que de arroz, ¿no? A lo mejor de las semillas de arroz. Cada quien tiene su propia leyenda. Lo importante es las particularidades en donde van coincidiendo esas leyendas, ¿ok? Esas tradiciones. En este caso, entonces nos dijo que produjo la tierra hierba que da simiente de su especie y árbol que da fruto cuya simiente está en él. O sea, sí está saliendo el procedimiento, sí está. Imaginen ahorita que estamos trabajando en la clonación de Dolly, ¿ok? Lo tuvieron que clonar, tuvieron que participar y tuvieron que reinsertarla y tuvieron que dejar que pasara el periodo de gestación. No sé de cuánto sea de una oveja, pero en el ser humano pues empezaba a ser de 9, en el elefante es de más de un año, ¿no? Entonces,
tenían que empezar a dejarlo según su especie y vio Dios que era bueno, ¿ok? Oye, pero ¿por qué estás hablando de otras especies si a final de cuentas los animales ya estaban creados? Y esa va a ser una disputa que vamos a tener ahorita, en un momento más cuando lleguemos en ese apartado. Porque a final de cuentas recuerden que el ser humano es del reino animal, ¿ok? Es del reino animal y no hubo un solo ser humano. Por eso en la imagen que les presenté hace ratito, que obedece, faltan muchos eslabones, faltan muchas representaciones, pero hubo variaciones. O sea, el chango no todos son simios, o todos son simios, o todos son orangutanes, o todos son mandriles, ni sé cuántas especies de simios hay, ¿no? Precisamente por eso hay tantas variaciones. Digo, y eso hablando de changuitos. Cuando llegamos al Australopithecus, pues tuvimos, recuerden que no nada más tenemos a Lucy, tenemos el hombre de Java, tenemos el hombre de Pekín, porque les van poniendo el nombre de la locación en donde nos fueron encontrando, pero tienen ciertas diferencias entre ellos, muy parecidos, pero hay diferencias. Esas diferencias son precisamente, pues esos intermedios en donde iba viendo el avance. Para llegar de este changuito al Australopithecus, tuvo que haber o sea, simplemente para llegar de aquí, del Neandertal, para acá, según Darwin, tenemos un eslabón perdido que todavía no han logrado encontrar. ¿Ok? Entonces, entre ellos hubo miles, hubo muchísimas variaciones, muchas variantes. Entonces, por eso nos está hablando aquí que cada uno tenía simiente de su especie y cada árbol, imagínense que de aquí tuviéramos como un organigrama, va teniendo aquí sus, o un árbol genealógico, ¿no? Y va teniendo aquí sus descendientes y vamos a ver que van a ser varios. Entonces, por eso está hablando del árbol que da fruto cuya simiente está en él según su especie. Y vio Dios que era bueno, ¿ok? Entonces estaban en la carrera para ver cuál era el proyecto más viable. Por eso hacen tanta referencia a la semilla y quiere decir que seguían mezclando para acelerar. Esto también es muy importante. ¿Con qué objeto manipulaban tanto? Para acelerar el proceso. O sea, ustedes vean aquí, se supone que el ancestro común, que ya sabemos que el ancestro común está antes de nos dice que fue hace de 5 a 6 millones de años. Pero cuando llegó el Australopithecus fue hace 4 millones de años. Los primeros humanos hace 2.5. Fíjense, a tenemos un salto de 1,5 millones de años. Pero después el Homo erectus existió hace 1.5 millones de años. O sea, aquí esta evolución se supone que fue 1 millón de años. Se fue acortando la evolución. El Neandertal, del Homo erectus al Neandertal, aquí dice que tiene una edad de 400,000 años. O sea, fueron poquito más de 900,000 años, lo que más o menos, el salto de Homo erectus a Neandertal. Y aquí tenemos otra vez 150,000 años de Homo sapiens, de Homo neandertalis a Homo sapiens. Y del Homo sapiens sapiens a fueron 150,000 años. Y el hombre moderno tiene ahorita más o menos unos 11,500 años. Entonces, fíjense cómo se fue acortando la línea del tiempo. Precisamente para eso eran las manipulaciones. Lo mismo nosotros estamos haciendo, ¿no? Con las frutas. Insisto, la gente cuando les hablan de transgénicos se alarman y sí tiene que ver en algunos momentos pesticidas para evitar plagas, habla de abonos, pero realmente lo que están haciendo es, están manipulando genéticamente a las sandías para que las sandías sean más grandes. ¿Por qué? Pues porque va a llegar el momento en el que la población va a estar tan grande que el alimento del mundo no va a alcanzar y la hambruna va a estar en todos lados, no nada más en ciertas zonas, como pues sabemos que en la India hay cierta parte pobre, en África, en México, y digo, México es una tierra muy rica en cuanto a cultivos. Y de hecho, por ahí también sé que por Puebla, de repente se hacen, precisamente con las sandías, se hacen competencias para ver qué huerto da la sandía más grande. ¿Eso cómo creen que lo logran? Pues con las semillas, van empezando a tomar semillas de semillas del otro y empiezan a hacer su híbrido. Lo mismo ocurrió con el ser humano. ¿Ok? Fue un proceso evolutivo asistido, ¿ok? Para poder acelerar ese proceso. Y eso es de lo que nos habla Bereshit. Recuerden que vamos a estar haciendo referencia a los nombres en su nombre original, ¿ok? Génesis es Bereshit.
Porque Génesis, de hecho, es en griego, ¿ok? Es su traducción al griego. En el español debería de ser en inicio. ¿Ok? Bueno, entonces. Eso es lo que nos estaba diciendo el versículo 12. Vayamos al siguiente, que lo tenemos aquí. Patotse haaretz deshe esev masria será leminehu ve'etz oshe priasher sarovo leminehu vayar Elohim kitov. Que si lo transliteramos nos dice, y fue tarde y fue mañana día tercero. ¿Ok? Ah, no, perdón, estoy repitiendo el pasado. Permítanme tantito. El 13 nos dice, Vallejiere, Valleji Boker, Joms Shisli. Aquí ya entonces sí estaba leyendo el de acá arriba. Y fue tarde y fue mañana día tercero. Recordarán, para aquellos que apenas están entrando por Facebook Live, no sé si a ustedes les ha llamado la atención, pero ¿por qué carambas nos dice que fue la tarde, bueno, traducido correctamente, o más bien a un lenguaje entendible en nuestro español, y fue tarde y fue mañana del día tercero? O sea, ¿por qué nos dice siempre? Agarren ahorita una Biblia, la que quieran, y les va a decir así, y fue la tarde y fue la mañana del día tercero. ¿Por qué empiezan en la tarde? ¿Por qué no dice? Pero nosotros aquí en Occidente nos levantamos, no sé ustedes, me levanté un poquito tarde hoy, 6:30 de la mañana. Me tenía que levantar un poquito más temprano para hacer todo esto, bañarme, arreglar, etc, etc. Levanté a las 6:30, bueno, 6:30, cuarto para las 7, para ser honestos. Pero el día de nosotros empieza a esas horas, ¿no? Vamos a llamarlo, como astrológicamente, nuestro día empieza a las 12:01 de la noche, ¿no? Pero realmente nuestras actividades empiezan en la mañana. Para los judíos, su día empieza a las 6 de la tarde del día anterior y termina a las 6 de la tarde del día posterior. Es decir, para nosotros hoy es sábado, pero empezó el sábado hoy a las 12:01 de la madrugada. Para los judíos, el Shabbat comenzó a las 6 de la tarde de nuestro viernes y termina el Shabbat a las 6 de la tarde, 6:01 a las 6 de la tarde del día de hoy, de nuestro sábado. Y para ellos ya empieza el domingo. ¿Ok? Va obedeciendo así, empieza primero la tarde. Dirán ustedes, pues qué chistoso, ¿no? Qué buena onda con los judíos. Pero bueno, eso tiene su razón de ser, que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué ejemplo, carambas? Ajá, sí, Violeta, dime. Bueno, digamos, los judíos iniciaron su civilización, o sea, del otro lado del mundo. Entonces ellos inician, digamos, a las 6 de la tarde, pero en realidad para nosotros es otra hora. Sí, no. De hecho, sí tiene un poco de razón lo que nos estás diciendo, porque para los judíos, el orto solar, hay que leer varios libros, entre ellos podemos ver la de las crónicas de los judíos de Flavio Josefo. Nos decían que efectivamente el primer rayo de sol, si a lo mejor eso lo queremos ver, sí, efectivamente era muy temprano. A veces eran las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana y ya había luz. O sea, a las 5 de la mañana ya era una faena completa como las 10 de la mañana para nosotros. ¿Ok? Porque el uso horario tampoco es tan complicado, o sea, no es tan amplio. Habría que checar en Google bien, pero no creo que sea tan grande. Ahora, volvemos a lo mismo. Para ellos, no es que para ellos sea como en España, que a lo mejor ahorita para ellos son las 8 de la noche, ¿no? De nuestro horario, que creo que son casi 12 horas en España. No, Son o sea, 7, ellos más o menos. efectivamente toman parte del día anterior, es a lo que voy. O sea, su día empieza el día anterior hasta de ellos y termina el día posterior, ¿ok? A lo mejor, efectivamente, para nosotros son las 6 de la tarde y para ellos son las, no sé, 12 de la noche. algo así, pero no, yo creo que un poquito menos, pero el chiste es que empieza el día o sea, es así, son las 6 de la tarde del día anterior y a las 6 de la tarde del día que está ahorita. O sea, a lo mejor efectivamente ellos empiezan a las 6 de la tarde por el jet lag, a lo mejor sería a las 6 de la tarde del jueves, ¿no? Vamos a suponer que son 24 horas exactamente.
Eso habría que investigarlo bien. Pero eso obedece más a lo que viene más adelante, que habla de los astros que se crearon para separar el día y la noche. Tiene que ver más con glándulas endócrinas, porque el trabajo de Dios empieza así. A final de cuentas te lo está diciendo aquí. No te dice que empezó a tal hora, te dice fue tarde y fue mañana. O sea, empezó un día antes y terminó el día posterior. Aquí es la clave importante es eso. O sea, te está hablando que fue tarde y fue mañana. O sea, mucho de ese trabajo se dio en el sol nocturno, en el sol de medianoche. Por eso en algunos lugares acostumbran trabajar del mediodía a la medianoche. Y esto está bastante interesante porque ahorita lo vamos a ver y tú como médico que eres, tiene que ver con los ritmos circadianos, que ahorita lo vamos a ver precisamente con la pineal y la pituitaria en un momentito más. ¿Va? Va. Hecho. Bueno, entonces quedamos que fue tarde y fue mañana del día tercero, ¿ok? Con esto pues nos está diciendo que está completando una fase más en la experimentación y pues siguen avanzando, ¿ok? Y déjenme lo pongo aquí hacia la mitad para alcanzar a ver bien. Aquí, mira, aquí es donde vamos a empezar a tomar esa parte que estabas comentando, Violeta. Aquí está. Vayomer Elohim Yehi Merobot Birekia, Hashamayim Lehavdil Bein Hayom Ubein Halayla Behuya Behayu Leotot Ulemadim Uleyamim Beshanim. ¿Ok? Que si lo leemos literalmente dice, y dijo Dios, hayan luces en la expansión de los cielos para separar entre el día y entre la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y años. Fíjate, a lo que yo te quería transmitir anteriormente es, a final de cuentas, había luz de luna cuando cuando dice que era la tarde y el día. O sea, él empezaba a trabajar con la luz de luna. Y esto tiene que ver es algo bastante importante. Vamos a ver ahorita lo que diría una Biblia tradicional. Y dijo Dios, haya luceros en la expansión de los cielos para apartar el día de la noche y sean por señales y por plazos y por días y años. ¿Ok? Aquí primero me van a decir, oye, pero no que ya estaba creado la galaxia y por ende el sistema solar y entonces ¿por qué está creando? No se trata de la creación del Sol y la Luna como astros que conocemos, ¿ok? Ya que el Sol tiene más de 6.500 millones de años y la Tierra, pues 4.500 millones de años aproximadamente, ¿ok? Se trata aquí de que el homínido australopiteco, porque ya está teniendo una evolución, ya un homínido está empezando a tener su trabajo, se está empezando a conocer, a convertir en un australopiteco para que entrara en una nueva fase evolutiva y se le genera un programa para que pueda trabajar con la luz de la luna y de la noche a través de las generaciones. Recordemos que el árbol de la vida, y aquí van a decir, ¿cómo un programa si no somos computadoras? Ah, ¿no? Ahorita van a ver. Para los que nos están viendo en Facebook Live, tenemos el árbol de la vida, ¿ok? Esta es una herramienta muy poderosa que utilizan los cabalistas. El árbol de la vida tiene dos columnas, la columna B y la columna J, conocidas como la columna del rigor y la columna de la misericordia. Pero, aparte de ser un bosquejo de cómo está demodulada la energía universal para poderse condensar y convertir en materia y muchos otros secretos que está encerrando aquí, incluyendo de alquimia, tiene un secreto de anatomía oculta muy grande, que todos los que están aquí en la clase de Zoom ya lo hemos platicado y quiero que me expliquen por qué la columna de la severidad manifestada por Geburah está de rojo y por qué la de la misericordia por Yeset, o también conocida como Gedolá, está de azul. No todos al mismo tiempo, si no, no los oigo. Violeta. Sí.
¿por qué quedamos que qué simbolizan las dos columnas? La columna B y la columna J, porque una es roja y otra es azul. No recuerdo. Por el ADN. Cada una sí, de estas cierto. columnas es una de las hélices del ADN. Ahí es en donde se manipuló, ahí es en donde se insertaron los códigos genéticos. Si nosotros quisiéramos crear ahorita, bueno, han visto la película de Gattaca, ¿no? No, no ¿No? me En donde acuerdo. salía este actorazo, ¿cómo se llama este buen actor? Se me fue el nombre. Bueno, el chiste es que llegaba el momento en la humanidad de que ya no nacían, ya eran in vitro los seres humanos y en su código genético empezaron a quitar las enfermedades o las disposiciones genéticas que traían, ¿no? De los padecimientos congénitos. Ya no había gente que usara lentes, por ejemplo, porque debían de tener una vista perfecta. Ya no había gente enferma del corazón, ya no había esas tendencias de enfermedades, ¿ok? Entonces, nos vienen a hablar de la manipulación. Véanla, o sea, véanla. Se llama Gattaca o Gataca, no sé cómo la quieran pronunciar. Es con ay, Dios mío. Déjame, espérame. Espera. Te digo ahorita. Siempre se me olvida. Se llama así, Gattaca Experimento Genético. Por Ethan Hawke y Uma Thurman. Está muy buena, ¿eh? Muy, muy buena. Chéquenla y vean cómo obedece. Y efectivamente, incluso habla del regreso del hombre a Marte. Vean, perdón, se me estaba atorando la baba. Veanla, está muy, muy buena. Pero bueno, a lo que quiero llegar es esto. La manipulación fue, cuando hablamos de programas, hay un programa terrestre, que es el programa que está por la columna roja. ¿Cuál es? Si tomamos una especie endémica y cuando empiezan a manipularlo, le meten en su programa, en su ADN, le empiezan a meter, ¿cómo se llama? Le empiezan a manipular los cromosomas. De hecho, eso fue lo que pasó. Le quitaron 2 pares de cromosomas para que el australopiteco, para que el homínido pudiera empezar a evolucionar a un pitecántropo, ¿ok? Tienen que quitar 2 pares de cromosomas. Y de ahí se empezó a trabajar, ¿ok? Y va a ser la otra hélice. Entonces, cuando hablamos de los programas, hablamos del programa terrestre, es la raza endémica que se tomó. Cuando hablamos del programa celeste, ¿qué creen? Somos hechos a imagen y semejanza de los dioses, pero no por su aspecto físico, sino porque su genética está corriendo por nuestra sangre, está en nuestras venas. Eso es lo que en realidad está pasando. No, y por ¿Okay? ejemplo, también, bueno, con nada científico, bueno, cuestiones así de los creadores y todo eso, comentaban que llegaban a tener a 3, no era una doble hélice, era triple. Ajá. Y no me acuerdo si sea real. Sí me acuerdo que mandaron como una placa en donde ponen al hombre, ¿no? El hombre, la mujer y unas hélices y se manda este mensaje al espacio. Y Sí, se supone que regresan un mensaje en donde eran más hélices y ya ponen así como si fuera un gris y cosas, bueno, cosillas así de que pues bueno, para saber si son reales, pues sí está, quién sabe, ¿no? Claro, efectivamente, o sea, eso la ciencia formal, pues mira, por alguna razón nos han venido ocultando muchas cosas. De hecho, desde el principio, desde que nos quieren decir que Dios es uno y el verdadero y el único, y han matado en su nombre, digo, recordemos las cruzadas, ¿no? Salvajadas. O sea, a final de cuentas, tanto Alá como Yahvé o Jehová, pues son del mismo equipo, o sea, es una manera de explicar la creación y es una manera de darle una directriz, una dirección a la humanidad. Ambas, un Dios tiene que ser tan violento y el otro tan celoso que les diga, vayan y mátense porque yo soy el único y verdadero. O sea,
¿Quién lo haría? Eso es cuestión del ser humano. ¿Ok? Entonces, digo, sí y no, porque vamos a ver, como lo he platicado en otras, recordemos que todo esto, si nos vamos a las primeras religiones, pues de las primeras son las sumerias, ¿no? Donde Ujú. viene precisamente la leyenda de los Anunnaki. Anunnaki, quitándonos de teorías de conspiración, digo, significa los que vienen del cielo. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que vuela, ¿no? También. Y todo vamos a ver que tiene relación con gente que viene de otro lado, no de este mundo, que son, vamos a llamarle extraterrestre porque son extra fuera de la Tierra, o sea, a final de cuentas, ¿no? No sé cómo, no sé su apariencia, según los grabados de los Anunnaki, bueno, pues parecían seres humanos, pero eran muchísimo más grandes, eran enormes. O sea, por ahí una foto donde, o bueno, no una foto, un grabado donde Enki está agarrando un león y lo trae como si fuera un gato. Entonces, o sea, Sí, pues por estamos eso, de hablando. hecho, pues Ah, la humanidad tenemos que darle rostro a algo que desconocemos, ¿no? exacto, exacto. Y el conocimiento nos lo han venido trastocado, porque Estados Unidos cuando invadió Irak, lo primero que hizo fue irse sobre los museos y sobre los Ajá. murales, donde estaban precisamente todos los grabados, todas las tablillas sumerias, ¿no? Poco de ese material se rescató y ahorita lo vamos a poder ver en fotografías, quizá, pero ya no existen las originales. Y Entonces, también con los egipcios, ¿no? Que se ven los gigantes y Ajá. ujú, humanitos sentados en las piernas y todo. Y así la es. verdad no tienen la proporción de un bebé, ¿no? Para pensar que son niños o que son bebés, pues son más cabezones, la proporción del cuerpo es diferente. O en Cisjordania, ¿no? En Petra, si no me equivoco, las puertas enormes, o sea, Sí. una puerta de ese tamaño, los escalones, dicen unos, no, es que eran parcelas. Ajá, Simón. Es que sí, es Ujú. que es increíble pensar que las estructuras que tan altas para personas tan bajitas, ¿no? O sea, ahí entraba alguien más grande. Exacto, sí, te digo, y dicen que eran parcelas. Si fueran parcelas tendrían tierra, porque están con concreto pulido Claro. o con mármol, ¿no? O sea, no. Algo ahí no encaja. Nos han estado escondiendo muchas cosas. Yo no soy conspiranoico, me caen gordos los conspiranoicos, pero el conocimiento es poder. O a lo mejor el ser humano no está, pues digo, han pasado cuántos miles de años y no, apenas unos empezamos a ver y empezamos a cuestionar. Es más cómodo el que alguien venga y nos explique que el que nosotros nos metamos a estudiar, ¿ok? Pero bueno, retomando. Entonces, tenemos ahí que el australopiteco tardó 1.7 millones de años para que pasara a ser un pitecántropo, ¿ok? Y se dice que del primer pitecántropo, que era lo que le estaba platicando hace ratito, al día de hoy hay más de 5,000 generaciones. O sea, se ha venido perfeccionando. O sea, ustedes vean cómo ha venido evolucionando el ser humano de la edad de hierro a la edad de, bueno, de la edad de bronce, de piedra a la edad de bronce, de la edad de bronce a la de hierro y así a la edad moderna. En menos de 200 años, todo el avance que hemos tenido gracias a que nuestro cerebro ha madurado. Pero para eso tuvo que haber un proceso anterior, que es precisamente todo esto que venimos platicando. Uh-huh. Ahora, aquí viene algo bastante curioso. Yo les había dicho que ahorita, para no hacérselas a ustedes también tan tedioso como era al principio, que me iba yendo palabra por palabra, le sacábamos su geometría, le sacábamos su valor fonético, le sacábamos todo. Ah, que Violeta me acaba de mandar una imagen, exactamente. Sí, ha habido gente o sea, gente muchísimo más grande. O sea, digo, cuando lleguemos a la parte de los Nefilim y cuando lleguemos también a la parte de Goliat, vamos a ver que Goliat pues, era un gigante y te lo dice tal cual, ¿no? La Biblia. Pienso que Goliat era descendiente, pero ya había pasado el diluvio. O sea, ya había Sí, pasado el diluvio. y es que de hecho había tribus en donde sí se agrupaba gente así de grande, pero pues las fueron desapareciendo. Y la cosa es de que pues ahorita sí hay humanos, entre comillas, así de grandes, pero Uh-huh. pues ya tienen muchos problemas, no sé, escoliosis, Con el, cosillas así. Sí,
Eso habla de que hubo otra intervención más y se aparece Yahvé y se los dice cuando dice que su espíritu ya no lo contendrán más de 120 años. Eso tiene algo Sí, que ver. Los números en la Cábala no son, pues sí, son 120. No. Hay que ver, tienen un valor alfabético, ¿ok? Y tenemos que ver en el árbol de la vida a qué corresponde esos 120 años, ¿ok? Bueno, aquí me llama la atención algo bastante curioso, en donde dice, y dijo Dios, hayan luces en la expansión de los cielos, ¿ok? De hecho, ya habíamos platicado un poquito de esto, de a qué se refería con la expansión. En la sesión anterior, precisamente estábamos hablando de las aguas, ¿no? Que se expandían, de que estábamos hablando de la mente y la mente universal, que estaban, pues de alguna manera conectados. Pero bueno, aquí la palabra que tenemos, ¿qué diría esta palabra? A ver, ustedes que ya tomaron las clases del alfabeto hebreo. Recuerden que se lee de derecha a izquierda. ¿Cuál es esta? Tenemos la palabra virequía. ¿Esta qué es? ¿Qué letra es? ¿cuál? De esta palabra. ¿Dónde está la manita? ¿Moviéndose? Es que no veo la manita. Ya. Vamos a ver. Es que en donde dice y fue, ya. No, ahí. ¿Verdad? No contabas con mi astucia. Es Bet. No Bet. es Bet. Ajá, sí es Bet. Bet. ¿Cuál sigue después? Dalet. No. Es Bet, Dalet, Lamed. No es Dalet. Es Reish. Reish. Ajá. Lamed. No, tampoco es Lamed. Lamed sería esta, mira, que está acá. Ya. Esta es Lamed. Chimei. Esta es Quof. Quof. Ajá, Quof. Ándale, tu padre. mira. Yod. Yod, ajá. Zain. No es ahí. No. Esa la vimos en el diablo. Ayin, exactamente. Entonces, la palabra virequía viene conformada por Bet, Resh, Quof, Yod y Ayin, ¿ok? En donde ya sabemos que Bet tiene valor numérico 2, significa casa, Resh significa diente, cima, y también es el número 200. Vayan sumando, ¿eh? Ahorita es lo que recuerden, que esto es lo que tenemos que hacer. Quof significa un cordón anudado, un hacha, un círculo completo o un trazo que enlaza, ¿ok? Así, un trazo que enlaza un punto con otro punto, ¿ok? Y su valor es de 100. Tenemos Yod, que significa brazo, operación, formación, y su número es el 10. Y finalmente tenemos Ayin. Ayin, que significa ojo, fuente, extensión, y su valor numérico es de 70. ¿Ok? ¿Cuánto me suma? 382. Exactamente, 382. Esa es una gematría total, de valor total. Si la vamos reduciendo... es 13. Exactamente, es 13. Y 4. Ajá. Es 3 y 4. En la 13 tenemos a la muerte, en el arcano mayor, que es transformación, precisamente. Y en el 4 es Dalet, que significa puerta, diversidad, diversidad en el principio de materialización, es la voluntad, la autoridad y el poder. Por lo tanto, el valor jeroglífico de la palabra virequía sería la casa de la cima enlazando la formación o la operación con la extensión de la fuente, ¿ok? O sea, serviría como un medio de unión. Más que de expandir, sí nos está hablando de una expansión, pero nos está hablando de una, de hecho, es elevación. Su verdadera traducción de la palabra, esto es importante porque fíjate, nos están manejando como expansión,
pero en realidad la palabra, ¿cómo se llama? La palabra para que se debería de utilizar para para expansión no debería ser virequía, debería ser maraquía con mem, ¿ok? Por alguna razón aquí están utilizando virequía, que es muy similar, y sí se sale de ahí, sale de esa palabra, pero una empieza con B y otra empieza con mem. Eso es lo importante que tenemos que ver. Por eso tenemos que ir haciendo con las palabras, que era lo que les comentaba, lo vamos a ir haciendo con las palabras clave, ¿ok? Lo vamos a ir haciendo ya el valor gemátrico y todo este ejercicio que venimos haciendo, lo vamos a ir haciendo con las palabras clave, ya no con todas, porque si no, nunca vamos a acabar. Apenas vamos en el capítulo 1, versículo 14, o sea, ya en algunas semanas. Entonces sí, quisiera meterle un poquito más de celeridad. Entonces, lo único que hay que resaltar aquí es que más que expansión, estaríamos hablando de elevación, ¿ok? Más bien sería que elevó las luces para los cielos para separar entre el día y sea en la noche, para las estaciones, que sean señales. ¿Ok? 13 también era perro. 13 era perro. Sí, Sí, creo no que sí, también era perro. Ajá. Ah. Que era un guía, a final de cuentas. ¿Ok? Entonces, aquí lo tenemos en esta. Déjenme quito borramos los dibujos y tengo que regresar a mi cursor. Y ahí está. ¿Ok? Entonces, ¿estamos de acuerdo? Lo que nos habla el versículo 14 no es tanto que hubiera la creación del sol y de la luna. Nos está hablando de la creación o del manejo de la inervación, que esa es la palabra, la inervación del programa celeste, que es la genética de... Cuando hablemos del programa celeste, va a ser la genética de los dioses, lo que ellos manipularon, ¿ok? Cuando hablemos del programa terrestre, vamos a hablar de lo que traemos por la naturaleza de la especie nativa que se tomó, ¿ok? Entonces, vámonos al 15. El 15 ya lo dijimos, el 15. Porque aquí es donde vimos la palabra virequía, ¿no? Vámonos al 16. ¿Están de acuerdo? ¿Sí vamos bien así? Sí. Ok. Me te oigo muy dudosa. Vámonos aquí al 16. Empieza aquí. Ok. Payasas Elohim et Sheni Hamoreot Hagdolim et Hamaor Ahadol Lememshelet Hayom Vehet Hamor Hakaton Lememshelet Halaya Vet Hako Yavim. Esta palabra es importante, Hako Yavim. ¿Ok? Lo que nos viene a decir aquí, si lo trajéramos literal, e hizo Dios dos de las luces, las grandes, la luz, la grande para gobernar el día y la luz, la pequeña para gobernar la noche y las estrellas. ¿Ok? Que eso es Hako Javim. ¿Ok? Las estrellas. Esto va a ser importante aquí, Hako Javim. Pero bueno, eso es lo que dice. A lo mejor dicen, bueno, ¿qué dijo? Lo que nos maneja la Biblia tradicional es: e hizo Dios los dos luceros grandes, al lucero grande para que señorease en el día y al lucero pequeño para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas. ¿A qué creen que se refiere a esto?
Si ya dijimos, y esto, la pauta nos la va a dar esta palabra, Jacojamim. Si ya dijimos que los luceros, que las galaxias, la Vía Láctea, el sistema solar ya estaba creado, ¿de qué luces está hablando? Porque la mayoría de la gente dice, pues creó la luz, y creó el sol y creó la luna. ¿Qué luces nos está hablando aquí? No, bueno, pues fueron todos al mismo tiempo, ya ni les entendí. Grillo, grillo. No, no sé. Ok. Muy bien. El día, que es la parte solar, es la parte divina, ¿ok? Y esto obedece al secreto de la alquimia para poder decodificar la programación genética, pues menciona el proceso del sol, de la luna, auxiliado con las estrellas. ¿Okay? Aquí ya te está diciendo, si te metimos información, y esto va a obedecer a por qué, lo que estábamos viendo hace ratito, por qué por qué empieza en la tarde y luego dice que es el día, ¿ok? Tenemos dos programas, uno terrestre, uno celeste, pero uno va a obedecer sus antagónicos al sol y a la luna, pero no a los tradicionales que tenemos aquí, o sea, no al día y a la noche, no a los astros, ¿ok? Vamos a estar hablando de que en el sol, en el tarot, es el poder de vida, representado por la parte frontal del rostro humano. La luna es su contraparte. ¿Estamos de acuerdo? Y es exactamente la parte que está debajo del lóbulo posterior del cerebelo, en donde se encuentra un nudo de tejidos nerviosos llamado la médula oblongada. ¿Ok? Ahora, esa es una parte. Ahí va a ser más que nada el iblis. ¿Ok? Eso lo llegamos a ver. ¿Recuerdan la imagen de la estrella en el tarot? O sea, que se les venga ahorita a la memoria tanto el sol, tanto la luna, como la estrella, porque de eso está hablando. ¿Okay? Ahora, en la estrella había un árbol detrás de la mujer que estaba hincada, que tenía precisamente un iblis. ¿Se acuerdan? El iblis está hablando precisamente de esa médula, de la médula oblongada. El sol va a ser la pituitaria, que es la hipófisis. ¿Ok? Y la luna va a ser la pineal. Las estrellas es la codificación del resto de los chakras, llamadas también estrellas interiores. Esto es muy importante. El ibis es el ave, no. Ajá, es un ave con ¿El ave? pico. Ajá, con pico. ¿Ok? Ahora, ¿por qué estamos hablando de las estrellas interiores y de los chakras? Porque aquí nos los está diciendo esta palabra. Ay, ¿dónde está para dibujar? Aquí está. Es que sería como el proceso de cerebración del humano, ¿no? Ajá. O sea, estamos aumentándole la capacidad de los pares craneales, pero aparte también estamos hablando de dónde está esa información y por qué va a trabajar te está dando las pautas de si quieres explotar, si quieres que eso trabaje, que eso opere, vas a tener que hacerlo sí a determinadas horas. Mira, ¿dónde está? Aquí está, esta palabra. Oh, caray, ¿por qué no está? Fíjense. Es bien claro aquí. Aquí está usando la palabra Jacojabim para decir las estrellas. ¿Por qué no usó la palabra Maslot? Que realmente Maslot se utiliza para las estrellas. Porque las estrellas son el zodiaco.
Y si tradujéramos la palabra maslot al español, estaríamos hablando de caminos reales. Eso significa maslot, si lo tradujéramos al español. Y aquí es en donde está el zodiaco, en Jokma. Y estaríamos hablando entonces de las estrellas que están en el exterior, pero aquí estamos hablando de las estrellas interiores, Jacohavit. Jacohavim, ok, no, Javit, no, Javim. Termina con Mem Sofit. Y que también eso tiene que ver, estamos terminando con Mem Sofit. Mem, ¿qué significa? Mem significa agua, agua primordial, la mente. Pero cuando es Mem Sofit, es un agua fecunda. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que vayamos haciendo este ejercicio de la transliteración, pero también no nada más de leer literal lo que dice, hay que ir más allá. ¿Ok? Entonces vamos aquí en el 17, vamos a empezar, ¿estamos de acuerdo? Y aquí es en donde va a venir lo que es un poquito más interesante. Y aquí es en donde vamos a empezar a ver, pues efectivamente, la razón del por qué empieza y es tarde y es día del fulano. ¿Ok? Medida de tiempo. Ok, vamos a ver, aquí nos quedamos. Bueno, y tenemos aquí entonces. ¿Dónde estás? Él dice, ay, 17, que aquí se me tapa con las barras. Ustedes a lo mejor no ven las barras que tengo yo aquí arriba, pero son las de control de zoom, entonces me tapan un poquito. ¿Ok? Y entonces dice, Vashiten otam Elohim birekia hashamayim lejair alha aretz, que se vería transliterado tal cual al español, y puso ellas Dios en la expansión los cielos para alumbrar sobre la tierra. ¿Ok? Está pasando el del fierro viejo. Ok. En la Biblia nos diría más bien, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. ¿En cuál expansión de los cielos? ¿Cuál era lo que se expandía cuando hablamos de la expansión de las aguas? ¿La mente? Exactamente, la mente. Pero recordemos aquí algo todavía más importante. Esta palabra, ay, ¿dónde puse? Mujer, aquí estás. Aquí, Virequía. Recordamos que cómo se traducía realmente, no como expansión, sino como elevación, más que expansión. Porque si fuera, ¿cómo se llama? Si se estuviera utilizando la palabra elevación, tendríamos que utilizar, en vez de bet, mem, ¿ok? Sería maraquía. Aquí estamos utilizando virequía. Entonces, más bien sería y puso, o más bien y elevó las estrellas para alumbrar, pero te está hablando de dos en particular. Porque ¿cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos chakras son en total? 7. Son más, pero son 7 los que se enuncian o que tienen mayor importancia. Y que curiosamente los 7 se refieren a qué, o con qué con qué les hacen analogía. ¿Con glándulas o cómo?
tienen influencia en las glándulas, pero los ocultistas los asocian con planetas. Entonces, no es casualidad que aquí que estemos hablando de estrellas, porque ¿cuáles eran las estrellas en ese tiempo? Eran los planetas, eran los 7 planetas que existían, y no discriminaban realmente lo que ahorita nosotros llamaríamos planeta de una estrella, porque el Sol estaba mezclado en esos planetas. ¿El Sol es un planeta o es una estrella? Estrella. Es una estrella, pero para los ocultistas... Y también ponían la luna, ¿no? Exactamente. Para los ocultistas, decir estrella, estamos hablando, perdón, o decir planetas, estamos hablando precisamente de estas estrellas, de estas siete estrellas. Permíteme un segundito. Permítanme tantitito, porque aquí están un poquito inquietos. Entonces, aquí te está diciendo no que hubo expansión de los cielos, más bien te está diciendo que en los cielos por los cielos elevó esas estrellas. ¿Ok? O sea, de la parte terrenal, porque aparte es para alumbrar, ¿qué? Bejarets, para alumbrar a la tierra. ¿Ok? Los chakras, ¿qué se supone que hacen? Bueno, es que son centros energéticos, ¿no? Son centros de energía, canales. Exactamente, son centros energéticos, son canales. Fíjate qué bonito, o sea, realmente eso es a lo que queremos llegar. ¿Qué es el árbol de la vida? El árbol de la vida. ¿Mandé? Es un mecanismo. Ajá. Que te va diciendo cómo se va demodulando la energía creadora, no la energía eléctrica ni otra, sino la energía creadora, la fuerza de vida, se va demodulando por reflejos, porque Keter es reflejo de la otra galaxia. Jogma es reflejo de Keter, así como la luna de nuestro planeta es reflejo del sol. ¿La luna tiene luz propia? No. Es un reflejo del sol. Lo mismo está haciendo aquí. Jogma es un reflejo de Keter. Binaj es un reflejo de Jogma. Después vamos a tener aquí ¿cómo se llama? Vamos a tener a Geburah, que es un reflejo de Binaj. Después vamos a tener a Yeset, que es un reflejo no, al revés, vamos a tener aquí a Jogma, perdón, a Yeset, que es reflejo. Y luego vamos a tener aquí a que es Geburah, y luego vamos a tener a Tifaret, que es reflejo de Geburah. Luego vamos a tener a Netzach, que es reflejo de Tifaret. Luego vamos a tener a Jod, que es reflejo de Netzach. A Yesod, que es reflejo de Jod. Y la tierra, que es Malhut, que es reflejo de todos. O sea, ella es la condensación de todo lo demodulado. Lo mismo ocurre con esos chakras. Van a tener... Ajá, dime, Violeta. Cuando, bueno, había hecho como la analogía de que era el tipo bosón de Higgs con el cual se materializaba ciertas cosas, ¿no? El árbol de la vida. Ajá. Entonces, el árbol de la vida, o sea, nosotros, digamos, sabemos del bosón de Higgs, pero el árbol de la vida es como el mecanismo desmenuzado de cómo se van haciendo la materia, o se va aterrizando la materia. Exactamente. Y va obedeciendo al principio de a mayor vibración, menor densidad, a menor vibración, mayor densidad, que es lo que va pasando para la demodulación, la condensación. Recordemos que aquí por eso tenemos los 4 mundos. Oh, ya, lo volví a quitar. Tenemos los 4 mundos. Aquí tenemos a Yetzirah, aquí tenemos a Briah, aquí tenemos, no, perdón, este es Atzilut, este es Briah, este es Yetzirah y este es Asiah. Son los 4 mundos que tenemos dentro del árbol de la vida, y uno obedece a las emanaciones, el otro a la formación, el otro a la manifestación y el otro hasta que tenemos pues, la materialización.
Eso es lo que quieren decir realmente los 4 mundos de la Cábala. Pero vamos a seguir avanzando. Entonces, déjenme les pongo aquí. Entonces, cuando estamos hablando de que elevó las estrellas, porque hay muchos chakras, realmente chakras hay muchos. Sería una mentira decir que solamente existen 7. Existen varios, ¿ok? Pero 7 son los importantes, los 7 son los, ¿cómo le llamaríamos? Si fuéramos electricistas, los cabezas de circuito o el guía, o en una serie se te funde el LED, que es el cabeza de la serie, pues toda la demás serie falla, ¿no? El principal. O serían los que están más en la materia, ¿no? Hay unos que están más en la materia, efectivamente, y ahorita lo vamos a... ¿Manda, Ángel? Los principales, ¿no? También podría ser. Exacto, o sea, 7 son los principales, efectivamente. Son principales porque a final de cuentas el cuerpo funciona con energía y eso es lo que hacen los chakras. Pero 7 tienen que ver, como bien dijo Violeta, con las glándulas, con las glándulas endócrinas. Entonces, por eso 7 coinciden o 7 tienen una función directa. Pero todavía hay 2 que tienen una función sobre esos otros 5 que restan. Y que si esos fallan, que son los astros que se crearon, uno para señorearse en la noche y otro para señorearse en el día. Entonces, exactamente. Exactamente. Mira, vamos a avanzar para que veamos aquí así. ¿Qué? Entonces nos queda claro, ¿no? Que tendría que ser la palabra marquía, pero tenemos virequía, ¿ok? Con su significado de elevar, lo que indica que las estrellas interiores, o sea, los chakras, y estamos sabiendo que nos hablan de ellos, por lo que se utiliza la palabra Jokavhavim, en vez de usar Maslot, ¿ok? Y la función entonces va a ser la de alumbrar a la Tierra, que eso también es importante. ¿Ustedes creen que si estuviera hablando realmente de las estrellas, su función sería alumbrar a la Tierra? O sea, por muy grande que sea Arturo, que si no me equivoco está en la constelación de Tauro, ¿no? O Alfa Centauri, por muy grande, porque son estrellas muchísimo más grandes que nuestro Sol. ¿Ustedes creen que realmente alumbrarían a la Tierra? Así como nuestro Sol, o sea, que nos dieran luz así, claridad. Pues la verdad no, es que porque... no nos llega. No nos llega. Entonces, cuando están hablando de la Tierra, estamos hablando del cuerpo, de la materia prima, del maíz para los aztecas, con su leyenda del quinto sol. Recuerden, cuando hablamos del maíz es porque es la materia prima endémica. ¿Okay? Nosotros también somos esa materia prima y por eso nosotros nos llaman tierra. Bereshit sí es el origen de la Tierra, pero no de la Tierra como planeta, de la incorporación. Porque bueno, la Biblia no lo dice, pero hay otros escritos en donde nos habla que efectivamente antes no era más que la luz divina y se tuvo que crear una vasija. Fíjate, ahí viene la analogía. ¿La vasija con qué la creas? Con barro, exactamente. Barro. Exactamente, aquí nos decía también Citlali y Violeta. Con barro. ¿Y el barro de dónde lo sacas? De la tierra y agua. La tierra, exactamente. Exactamente. Entonces, cuando vamos a hablar de la Tierra, no vamos a estar hablando del planeta, vamos a estar hablando del cuerpo, ¿ok? Del cuerpo físico, que eso es lo que estábamos tratando de hacer. Va a alumbrar, esos chakras van a dirigir, van a energizar, van a animar incluso la Tierra, ¿ok? O igual como, bueno, es como de un plan divino, más etéreo, la Tierra pues igual podría ser la materia, ¿no? Sí, exactamente. Y bien diste tú en el clavo, que era lo que quería llegar. Si estuviéramos hablando de Maslot, que son caminos reales, van a indicar más la función de alumbrar la Tierra, o sea que deben de modular la energía recibida de Maslot para nutrir el plan divino. Porque a final de cuentas, sí, o sea, sí recibimos
aquí tienes que irnos con pies de plomo, porque el que recibamos la influencia del zodiaco, que eso sí es cierto, de la Maslot, no quiere decir que va a adivinar tu futuro, ¿no? Y hoy no salgas porque te va a llover o vas a encontrar al amor de tu vida. No. A final de cuentas, estás recibiendo esa energía de vida. Fíjate, ahora con los celulares. Imagínate, bueno, no lo tengo aquí a la mano, pero los celulares y los relojes ahora ya se cargan ya no por la entrada que tenemos aquí. Ya pones el celular sobre una base. ¿Estás de acuerdo? Ujú. El reloj yo también lo pongo en la noche en una base. Imagínate que la tecnología, que eso es lo que hicieron ellos, meternos por ahí alguna, no tecnología, pero nos hicieron la manipulación para que recibamos la influencia de la energía de vida. Que ya no tuvieras que ponerlo así, que sea por proximidad. De hecho, hay tarjetas de crédito que ya nada más presentas así, ¿no? Los accesos a las puertas pues, son por un magnetismo. Pero imagínate que lo podamos perfeccionar, que ya no nada más mi celular, sino que todos pongamos el celular en la mesa, saquemos el aparatejo ese y ¡pum! Vayan recibiendo la carga de la energía. Algo así funcionan las estrellas del zodiaco, realmente, que se va demodulando. Si nosotros estuviéramos, fíjate, hay plantas de luz y hay plantas de sombra, ¿cierto? Sí. Imagínate que una planta de sombra la pones directamente al rayo del sol. ¿Qué pasa? Se quema. Sí, se quema. Exactamente, se quema. Las plantas de sombra, los abuelitos y algunas personas las sacaban a serenar, ¿cierto o falso? Que les diera la luz de la luna. ¿Por qué razón? Porque no es tan fuerte como la del sol, no es el reflejo. Pero a final de cuentas es la energía del sol, ¿cierto o falso? Porque la luna no irradia nada por sí sola. Ujú. Lo mismo ocurre precisamente con el Maslot y con nosotros. O sea, no podemos recibirla directamente la influencia porque realmente nos desbarataría. Esa es la realidad. Así como no nos podemos acercar al sol. O sea, no podemos llegar cerquita del sol. No digamos llegar al sol. Y recibimos su influencia a lo mejor por rebotes. ¿Ok? Eso es lo que nos está hablando. Y los chakras están demodulando, sirven precisamente para absorber esa demodulación. Necesitamos tener un filtro. Por eso es que los elevó para alumbrar sobre la tierra. Y aquí es donde viene lo interesante. Aquí en el 18 es en donde va a venir lo realmente chingüengüenchón. ¿Dónde estás? Aquí estás. ¿Ok? Belimishol, Bayom, Uvalalija, Ulevaldir, Vein, Hao, Uvein, Jajoshe, Bayar Elohim Kitov. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Y para gobernar en el día y en la noche, y para separar entre la luz y entre la oscuridad, y vio Dios qué bueno. ¿Ok? Si lo vemos en español, inteligible, y sería, y para señorear en el día y en la noche, y para apartar la luz de la oscuridad, y vio Dios que era bueno. O sea, nos está hablando de los astros, de que creó dos astros, dos luminarias, ¿no? Recordemos, en los versículos anteriores. Está hablando de dos luminarias que hablaron, que creó. Muchos dicen que es el sol y la luna, los ortodoxos, los que se van a la letra. Es que no, aquí viene, porque el Génesis habla que creó la tierra. ¿Y cómo va a crear primero a la tierra y después al sol y a la luna? ¿Tiene sentido? No. Pues no, porque la tierra salió precisamente de una explosión que tuvo el sol, según nos dice la ciencia, ¿no? Todos los planetas del sistema solar son ¿cómo se llama? Ay, no escombros, no Emanaciones del sol. emanaciones de alguna manera, porque hubo una explosión
y eran bolas incandescentes, se fueron poco a poco, algunas sí, unas se condensaron, otras no, como por ejemplo Júpiter, que es puro gas, ¿no? Tengo entendido. Que no me falla la memoria y la astronomía, pero la Tierra sí se condensó y tuvo una particularidad y bueno, tuvo para albergar la vida. Entonces, ¿cómo es posible que Dios haya creado primero a la Tierra y luego al Sol y a la Luna? De hecho, se supone no. que la Luna son pedazos también de la Tierra. Hay varias teorías, que son pedazos de la Tierra que quedaron orbitando, que era parte, pues digo, a final de cuentas todos son pedazos de lo mismo, ¿no? Una explosión que salió del Sol. Otros dicen que fueron formaciones independientes que eran errantes y que quedaron atrapadas por la órbita. Pero aquí fue donde causó la confusión, precisamente en la iglesia y en la Edad Media, y por eso a Galileo y a Giordano Bruno se los traían en salsa. Porque entonces por eso decían que el mundo era el centro del universo, porque pues primero creó el mundo Dios. Hombre, ya estaba creado. Lo que hizo fue poner una raza que pudiera evolucionar conforme al plan que tienen esos dioses creadores. Después lo vamos a entender cuál era ese plan. Y que el plan de esos dioses creadores no es el mismo que el de la emanación primera. La emanación primera es, no me atrevo a decir es hombre, es mujer, es energía, simplemente es, porque está más allá de Keter, pasando los 3 velos. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí, para señorear el día y en la noche, o sea, esos 2 astros. Y vio Dios que era bueno. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De cuáles son esos 2 astros? Ya hablamos que las estrellas son los chakras, pero hay 2 que dominan, porque uno se va a señorear en el día y otro se va a señorear en la noche. ¿Cuáles son esos 2? ¿Podría ser el lado izquierdo y el derecho? Pudiera ser el lado izquierdo y el derecho también, pero eso lo tenemos más aquí, con las columnas. Que, por ejemplo, energía femenina y masculina. Ah, los hemisferios cerebrales. Pudiera ser porque al final de cuentas, ¿se alcanza a ver bien? ¿Ven ahí o se ve muy pixeleado? Se ve bien. Ok, bueno. Les presento a las estrellas. Son 7. ¿Cierto? Como 7 son los planetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cuáles son los planetas en la antigüedad? Saturno, Júpiter, Marte, el Sol, Mercurio, Venus. No, este es Mercurio, este es Venus, perdón. Y la Luna. La Tierra, recuerden que la Tierra no la consideraban. ¿Ok? Son los 7 planetas. Los 7 metales, como lo quieran ver. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serían las 2 luminarias que elevó? Porque bueno, la traducción oficial nos dice que es extendió. Las extendió. Pero ya vimos que no, porque es otra palabra. Realmente las elevó. ¿Cuáles son los que están elevados? Sahasrara y Ajna, ¿cierto? Sí. ¿Ok? Y que Sahasrara obedece, o más bien opera sobre la glándula pineal, y Ajna opera sobre la glándula pituitaria, ¿cierto? Sí. Sería como dio la percepción, porque son los sentidos, ¿no? Con los que nosotros podemos interactuar o percibir el mundo. Sí, también. Espérame tantito. Déjame te presento esto que quiero. No sé por qué esas O la Kundalini. Todos tienen que ver con Kundalini, o sea, el perfecto entendimiento de estos 7 va a hacer que la energía fluya como debería de fluir para el retorno. Como es arriba, es abajo. ¿Ok? Pero aquí tenemos esto.
Aquí las tenemos. ¿Ok? Esta creo que se ve un poquito más borrosa. Ahí ya se ve mejor, ¿no? ¿Qué les dice esa imagen? Si yo les digo, y que estamos hablando de los... Háblanos un poquito, tú que eres doctora, Violeta, para que yo no la riegue tanto. ¿Qué son los ciclos circadianos? Pues se asocian con el sueño, de preferencia tendría que ser durante la noche para poder descansar bien, poder secretar la melatonina, y bueno, y un adecuado funcionamiento del cuerpo, que tenga un equilibrio. Para que pueda operar bien durante el día. Sí. O sea, de alguna manera tiene que ver con el reloj biológico. Sí. ¿Ok? Que ese es el que muchos, algunos exageran, otros lo demeritan y ni le ponen atención. ¿Ok? Pero el ciclo circadiano tiene que ver precisamente con ese reloj biológico. ¿Y a qué crees? Que vamos a recibir influencias tanto de la noche, porque aquí es a lo que voy, como del día. Esta me gusta más. La glándula pineal va a trabajar mejor en la noche. ¿Por qué razón, Violeta? Ya lo dijiste. Por la melatonina. Por la es melatonina. Cuando se secreta la melatonina. Exactamente. Déjenme, les voy a platicar y si tú me ves que me estoy equivocando, me corriges, por favor. Vamos a hablar de la glándula pituitaria y la glándula pineal, que son muy sensibles a nuestro entorno y a su contaminación. Ojo, cuando hablamos de contaminación no nada más hablamos del smog. ¿Cuál podría ser la contaminación, Violeta, a la que son sensibles estas dos glándulas? Enfermedades. La Enfermedades, pituitaria a los alimentos. A los alimentos, ajá. ¿A qué Por más? ejemplo, no sé, la comida chatarra, lo que escuchamos, todo lo que percibimos. Exacto. Uh-huh. Su función va a ser clave en el equilibrio hormonal y nuestros ritmos circadianos, de las dos, ¿ok? Ambas, tanto pituitaria y pineal, regulan gran parte de nuestros procesos hormonales y les llaman que son un pequeño centro de poder en el cerebro, que Descartes definió como el asiento de nuestra alma. De hecho, fíjate qué curioso, porque ahorita no estamos hablando, ya hablamos de lo que es el Ruach, ¿se acuerdan? Hablamos de lo que es el Ruach, y que de hecho Ruach es en femenino. Cuando hablamos de Ruach HaKadosh, hablamos del Espíritu del Santísimo, ¿no? O el Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de Ruach, es parte femenina. Pero después vamos a hablar de Nefesh y Neshama, que son parte del alma y el alma viviente, ¿ok? Pero ahorita vamos a hablar nada más así, tal cual como lo definió Descartes, de nuestra alma, ¿ok? Está considerado como un laboratorio sofisticado que media procesos tan básicos como nuestro descanso y relajación, que bien decía Violeta, nuestro envejecimiento, y algo muy importante, el equilibrio de la tiroides, ¿cierto, Violeta? Sí, de hecho la pituitaria ve todo lo que es tiroides, hormonas sexuales, las suprarrenales, controla diferentes glándulas que pues sí son las que tienen que ver con los chakras. Exactamente. Curiosamente, a pesar de que tenemos, aquí está Vishuddha, que es la que normalmente nos va a manejar la tiroides, si aquí doña Pituitaria se le ocurre hacer un desorden, por más que Vishuddha nos ayude, truena. ¿Cierto? Así es. Sí. Ok. Continuando. Ahora, lo importante aquí, muchos efectivamente, como ya lo están viendo en estos diagramas que digo, este es más médico, este es más científico, que tiene un corte del cerebro, que de hecho si lo ven es el ojo de Horus realmente.
Este que es un corte transversal, Violeta, es un corte, ¿cómo se llama este corte? Sí, transversal. Ok, un corte transversal, vamos a ver el ojo de Horus, ¿ok? Si lo alcanzan a identificar, Sí. el ojo de Horus de los egipcios. Lo ponemos así, no, así no, está muy feo. Así. Qué divertido es hacer esto. Ahí lo tenemos. ¿Sale? Tenemos el ojo de Horus. ¿Ok? Y por eso es que le llaman el tercer ojo. Pero bueno, más allá de esta onda mística confucia, la impronta de estas estructuras en nuestra cultura se debe a que están conectadas a los ciclos de luz y oscuridad. Y esto está clave. Una se señorea en el día y otra en la noche, dice, ¿no? Una estrella, un lucero. Cuando habla de tamaño, no quiero pensar que es grande, porque he estado investigando y las dos creo que no rebasan el tamaño de un chícharo. Ajá, son chiquitas. Y sin embargo, requieren la gran mayoría de la sangre que tiene el cerebro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de hecho, cuando, por ejemplo, hay una hemorragia obstétrica, o sea, cuando nace el bebé y llegan a sangrar mucho, hay un síndrome que se llama síndrome de Sheehan y Ajá. ahí sufre precisamente la pituitaria y la mujer ahí ya tiene una serie de desequilibrios horribles, hormonales. Así es. Sí. Así es, así es. Perfecto. Bueno, pues entonces, en el ser humano va a regir, bueno, y era lo que les decía, están conectadas a los ciclos de la luz y la oscuridad. O sea, son las dos grandes luminarias. Una se va a señorear en el día y otra se va a señorear en la noche. ¿Ok? Y en el ser humano va a regir los ritmos biológicos en sintonía con la naturaleza. La luz del sol configura ese canal que estimula los pequeños núcleos de nuestro cerebro. Y las glándulas pituitaria y pineal son como directores de orquesta y son las que marcan la pauta de un ritmo perfecto para nuestro crecimiento, madurez sexual, temperatura y hasta para las emociones. Cualquier pequeño desequilibrio va a impactar de forma directa en nuestro bienestar. O sea, son tan pequeñitos, pero cualquier cosita, ¡pum!, vamos a tener grandes problemas, ¿ok? Las principales funciones de la glándula pineal y la pituitaria van a ser espérenme tantito. Bueno, el tamaño que estamos hablando, van a medir menos de 8 milímetros, ¿no? Y siendo tan pequeños, pues reciben el gran flujo de la sangre y por tanto la relevancia es determinante, ¿ok? La glándula pituitaria de acuerdo a la información que recibimos de nuestros sentidos y del tálamo, libera una serie de hormonas con las que logra conseguir que nos ajustemos y reaccionemos mucho mejor a la demanda, a las demandas del exterior. La glándula pituitaria, que también es la hipófisis, va a facilitar la conexión social y nos ayuda a reaccionar ante los peligros. Favorece la liberación de oxitocina para reforzar nuestra vinculación con nuestra pareja, nuestros hijos. Estimula la liberación de hormonas suprarrenales para que podamos soportar el estrés y además trabaja en conjunción con el hipotálamo, que aquí lo tenemos, ¿ok? En amarillito. Esta última es la estructura relacionada con nuestras emociones y nuestra memoria y también está influenciada por la glándula pituitaria. Así, y gracias a esta unión, lo que pensamos y percibimos a través de los sentidos se traduce en un estado emocional. ¿Ok? Por otro lado, también va a ser importante destacar la implicación de esta glándula en determinados procesos biológicos. Regula el metabolismo, estimula la hormona estimulante, que es la FSH, y la hormona luteinizante, que es la LH, las cuales liberan estrógeno, testosterona y progesterona. Estimula la prolactina, que es la necesaria para la producción de leche. Ojo, no nada más en las mujeres. Ha habido casos en donde también los hombres tienen un desajuste aquí en esta hormona y también segregan leche. ¿Cierto, Violeta?
Sí, cuando hay un desequilibrio, sí pueden llegar a tener leche los hombres. Sí, ¿No? a mí Y me... de hecho, por Ajá. ejemplo, a mí lo que me llama la atención, la oxitocina también es una hormona que Ujú. ayuda a la secreción de leche y, por ejemplo, contracciones uterinas y vaginales. Y se asocia mucho también a lo que es el apego. Si vemos, la mayoría de las moléculas se organizan en hexágonos y la Ujú, oxitocina son muchos hexágonos pegados. ujú. Y yo digo, pues bueno, qué curioso que la oxitocina habla del apego y todas estas cosas, y son muchos, es una unión de varios, Exactamente, las, su representación molecular. así Ajá. es. Así es, así es. Sí, y les decía, a mí en algún momento también me tocó atender cuando estaba a cargo en una clínica del Departamento de Atención a Clientes. Pues yo tenía que liberar ya saben, los seguros, ¿no? No todos los procedimientos están cubiertos o están cubiertos, pero con un chorro de trámites. Yo tenía que conseguir la autorización para que a un chavito, estaba chavo, el muchachillo, tendría como entre 10 y 11 y 12 años, y le tenían que dar, no me acuerdo qué medicamento era, para que dejara de segregar leche. Estaba segregando leche. Sí. ¿Eh? Bueno, entonces. También va a mediar la producción de melanocitos para cuidar la pigmentación de la piel, estimula la hormona del crecimiento y del desarrollo humano, perdón. Asimismo, tal y como ya se ha señalado, este tipo de estructuras son muy sensibles a nuestro entorno. Hay un estudio realizado en la Universidad de Sheba, en Israel, que nos explican que hay una relación entre la radiación ionizante y la aparición de tumores en esa estructura. ¿Ok? Estábamos hablando ahorita de la pituitaria. Vamos a ver la pineal rápidamente. La pineal y la pituitaria comparten funciones y se hallan a su vez muy cercanas una de la otra. Si se fijan, bueno, diríamos que son las dos caras de la misma moneda. ¿Podríamos decir eso, no, Violeta? Bueno, es que la pineal se ha visto más asociada con la melatonina, no tanto como otro tipo de funciones. Ok, vamos a ver ahorita. Eh, lo que sí es cierto es que, bueno, la pineal es la que siempre ha despertado mayor interés desde un punto de vista místico y espiritual. Recordemos que tienen una forma como pues, de un pino, ¿no? De un arbolito pequeño de los pinos de las bellotas, ¿ok? Por eso Sí, como de las semillas, ¿no? ajá, por eso le llega a llamar así, precisamente pineal, ¿ok? Lo más importante aquí es que necesita oscuridad para funcionar de manera efectiva. Entonces ya podemos intuir cuál es la que se va a señorear en la noche, ¿cierto? Sí. Otra cosa muy importante es muy frágil, ¿no? Y respecto a su fragilidad es que una vez que llegamos a la adolescencia, su actividad empieza a reducirse. Tanto así que es común llegar a la edad adulta con una glándula pineal que empieza a mostrar signos de calcificación. Su sensibilidad a nuestro entorno, la alimentación, como decía esta Violeta, los tóxicos ambientales y nuestro estilo de vida merma en ocasiones su buen funcionamiento. Vamos a ver qué procesos son los que regula la glándula pineal. Regula el ritmo circadiano e induce el sueño. La glándula pineal está oscuridad para secretar melatonina y un estudio precisamente llevado en la Universidad de Hokkaido en Sapporo, Japón, nos señalan que cualquier alteración en esta estructura afectará de forma directa a nuestro descanso nocturno. Es clave también en la maduración sexual. Una alteración en la glándula pineal puede mediar incluso en la aparición de un trastorno afectivo estacional y en la depresión. ¿Okay? Bueno, aquí tengo varios ejemplos de unas universidades que hablan precisamente de las funciones endocrinas y en donde nos dice que las estructuras son el claro ejemplo de cómo nuestro sistema endocrino media también nuestro comportamiento y personalidad. De hecho, algo bien conocido es el impacto que puede tener nuestra calidad de vida
enfermedades como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, y no solo se ve afectado nuestro metabolismo, nuestro peso, el estado de ánimo o incluso nuestro descanso nocturno son efectos de esa alteración hormonal. Por tanto, nunca está de más conocer de qué manera podemos cuidar un poco mejor las glándulas, tanto pituitaria como pineal. Las recomendaciones son mantener una alimentación lo más natural posible, libre de pesticidas, colorantes, conservantes. Los alimentos se recomiendan que sean de cultivo orgánico, consumidos en forma cruda, para reducir la calcificación de la glándula pineal. También sería recomendable mejorar el aporte de las vitaminas D, A y el complejo B, así como minerales como el magnesio y el manganeso. Y sería ideal que ajustáramos siempre a los ciclos de la naturaleza. Si viviese, esto es importante y esto es clave de por qué nos manejan y fue tarde y fue del día siguiente. Porque debemos ajustarnos a los ciclos de la naturaleza para que vivamos en sintonía con las horas de luz y descanso con la oscuridad. Porque estas glándulas son realmente, podemos llamarle fotosensibles. ¿Quedaría la palabra, Violeta? Sí, tiene fotorreceptores. Ok, entonces no estaba tan loquito yo como pensaba. También es recomendable reducir y cuidar nuestra exposición a la luz azul de los dispositivos electrónicos, sobre todo pues en la oscuridad, y a mí me reencanta. Yo creo que también por eso me estoy mareando tanto con mis fondos de pantalla negros, ¿no? Está bastante loco lo que me pasa. Ya lo estoy pudiendo dominar, pero ¿qué vas a tener que ver? Lo que nos dicen es que las glándulas más importantes, sin duda, que estas dos glándulas son más importantes, sin duda, para la estructura endocrina, ¿ok? La pituitaria va a ser la más importante para la estructura endocrina. Es más relevante porque ella es la que prácticamente regula todos los procesos de nuestro organismo. ¿Ok? Como ya lo estaba diciendo Violeta, va a haber algunos otros procesos que están asociados junto a estos mismos chakras y que pues son los que regulan. Entonces, estos son los dos astros. Porque hay que trabajar. De hecho, hay que saberlos trabajar tanto en la noche como en la mañana. Sí, dime, Violeta. Era neurofisiólogo o no sabemos, de la UNAM, muy vilipendiado por la ciencia, porque él se puso a estudiar chamanes y todo esto, se llama Jacobo Greenberg. Este señor se puso a estudiar varias cosas respecto al cerebro y de hecho yo sí llegué a ver, en esas conferencias de cosas raras y gente rara, de que en Monterrey, al norte, y no me acuerdo si en Guadalajara también, hay escuelas en donde entrenan a los niños para que puedan leer sin ver. Ellos solamente tocan y pueden llegar a percibir muchísimas cosas. Por ejemplo, alguna vez nos platicaba uno de estos chamanes, nos decía, no, es que, por ejemplo, a los niños era así de, ay, ¿no te emociona ver el partido que van a pasar ahora de Chivas contra el América? Y el niño decía, no, ya vi que lo vendieron a tal, iban a ganar así, o sea, llegaban a tener una clarividencia o videncia muy, muy cañona. Y todo esto precisamente lo asociaban a la glándula pineal. Y de hecho todavía existen estas escuelas en donde se entrenan, por decir de una manera, así a los niños. Y sí, a mí me tocó ver en algún momento, cuando empezaba a salir con Shail, mi suegra me invitó a una expo, un simposio, no sé qué carambas, cómo llamarle, en donde había este tipo de niños y te das de cuenta que si tú llevabas un libro o algo por el estilo, se los ponías y ellos estaban con los ojos vendados y solamente lo empezaban a palpar como si fuera braille, pero pues no era braille, tú llevabas tu libro y te decían de qué trataba, o sea, ellos, los que iban empezando, lo empezaban a asociar por imágenes, decían, es que aquí en la portada hay un avión, a lo mejor no te decían es que es un avión F-16 con misiles, tal, no, te decían es un avión, atrás está el mar, empezaban a hacer sus pininos, sí se me tocó ver, sí es impresionante, estuvo bastante. Y también por eso me imagino que puede ser el sol de la oscuridad, ¿no? Exacto, es el sol de medio. Con el sol de la luz puedes ver, puedes percibir, no sé, ves cosas con los ojos, ¿no? Por decirlo. Y el sol de la oscuridad es porque
a pesar de que tengas los ojos cerrados o estos niños que están con los ojos cerrados, ya pueden ver en lo, bueno, pueden percibir cosas con los ojos cerrados, ¿no? Ujú. Sí, ¿no? Y tener una intuición mucho más desarrollada. Exactamente, y por eso se recomienda que en la noche, si vas a meditar, que sea en la noche trabajes con la glándula pineal, porque efectivamente en ese momento empiezas a segregar más melatonina y empiezas a tener tus procesos para poder entrar bien en alfa. Y por al contrario, por el día, vamos a empezar a trabajar con la pituitaria. Es cuando nos sentimos más vigorosos, tenemos más energía, más enjundia. Te digo, y por eso en algunos lugares trabajan del mediodía a la medianoche. Y por esa razón obedece a que los judíos empiezan su día a las 6 de la tarde del día anterior. Y la mejor manera, la mejor hora para que podamos tener, los judíos dicen que para poder estudiar bien la Torá y el Zohar y varias ondas, que es a las 3 de la mañana, precisamente cuando la oscuridad está en su pleno apogeo. ¿Ok? Entonces, dudas que tengan respecto a lo que estuvimos viendo ahorita en esta sesión, que estuvimos platicando más de la separación de esos astros, no es el Sol, no es la Luna, ya estaban creados el Sol y la Luna, esas dos grandes luminarias. Digo, sería absurdo creer que, digo, por mucho que queremos ver las cosas desde otra perspectiva, pues no somos terraplanistas, ¿no? Tampoco, ni creemos que la Tierra es el centro del universo, ni mucho menos. O sea, lo que está comprobado, punto, ¿no? El fuego quema, o el frío es la ausencia de calor, o qué sé yo, todas las leyes de termodinámica. Entonces, más bien, aquí estábamos hablando de cómo se enervó el ser humano, cómo se le ayudó, cómo se le aceleró. De eso habla el Bereshit, de cómo se aceleró el proceso de la creación para que una raza nativa pudiera albergar los códigos genéticos de alguien más. Permítanme tantito. Perdón, es que tenían una actividad aquí, como ya son las 10, también ya tengo que ver lo del curso de tarot. Ya perdí mi alcohol, y no el de beber, sino como me pidieron ahorita dinero. No me gusta agarrar el dinero y quedarme con las manos sucias. Pero bueno, es un TOC que estoy desarrollando. Está mi doctora aquí, me va a regañar. Ok. Bueno, entonces les decíamos, la situación es, pues no estamos hablando de la creación de la luna ni de la tierra como astro. Estábamos hablando de procesos de la mente. ¿Ok? ¿Dudas? Si no, para quedarnos hasta aquí el día de hoy. Bien, bien. Todo bien, perfecto. Bueno, entonces nos vamos a quedar ya hasta aquí. Déjenme nada más recuerdo que vamos a poner aquí para ver, que me recuerden por favor en dónde nos vamos a quedar. Gobernar, nos quedamos en el 18. Vamos a empezar el 19, ¿sale? La próxima semana. ¿Les parece? Sí. Perfecto. Bueno, pues si no tienen alguna otra duda, algo que quieran aclarar, daríamos por terminada la sesión del día de hoy para reunirnos dentro de 8 días. ¿Les parece? Sí. Sí. Pues, muchas gracias por su participación, su presencia, su puntualidad. Agradezco también a las personas que estuvieron siguiendo esta sesión a través de Facebook Live. Pues muchas gracias. Estamos en contacto. Bonito día.